cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. El 11 de septiembre de 1973, Chile cambió para siempre. Un golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas puso fin al gobierno de Salvador Allende e inauguró una dictadura militar que duraría 17 años. Nosotros nos enteramos del golpe, digamos, no tan temprano, porque estábamos en la empresa, estaba su tiempo parado porque se vivía en paro. La dueña de la casa que estábamos arrendando nosotros avisó por teléfono, llamó a la casa y ella atendió y que le dijo que había habido un golpe, que escuchemos la radio. Y ahí prendimos la radio y subimos del golpe y que se estaba realizando en ese momento, los operativos. Él empezó con una idea, yo no las compartía al principio, al contrario, pero no me metía mucho en política. Me empecé a alejar porque veía que todo lo que hacía el gobierno era malo. Entonces, y me pareció que algunas cosas yo no las veía tan malas, las veía más o menos buenas. Quizás tal como lo presentaba el gobierno no eran, pero se podía quizás arreglar. Pero cuando tú te empiezas a poner duro con un adversario, el otro también se pone duro. Claro. Yo vivía en Chillán y ya tenía 2 hijos, Cristian y Francisco, y vivía a una cuadra del regimiento. Por lo tanto me enteré de muchas cosas y vi muchas cosas. Entonces, como tú verás, no tengo muy buena impresión de ese tiempo. Mira, es que fue tampoco lo que gobernó, pues fueron 2 años creo, y realmente era una, como te dijera yo, como quien dice, chocar los 2 extremos, la izquierda y la derecha. Entonces quería gobernar la izquierda y la derecha salía encima. Entonces siempre fue esa onda de echarse a perder todos los panoramas que habían como para seguir y todo el cuento, y por eso es que mataron a Allende. Yo tenía aproximadamente 14 años, estaba en segundo medio en la Escuela Industrial de Punta Arenas cuando ocurrió el golpe de Estado. Me acuerdo perfectamente porque a pesar de que yo era chico tenía conciencia de lo que pasaba en Chile. Y primero, la reacción de uno naturalmente de susto, de miedo, porque como los militares golpearon todo, aparecieron los aviones, aparecieron militares en las calles, apareció el toque de queda. Entonces uno inmediatamente se da cuenta que no es una situación normal. Empiezo a saber informaciones de detenidos desaparecidos, de muertes, de balaceras. Me acuerdo perfectamente, la impresión que me dio eso fue de miedo y también como de nerviosismo, y sin entender exactamente qué significaba, pero me daba susto y tal vez también me daba conmoción. Este periodo marcó profundamente la historia del país, dejando heridas políticas, sociales y humanas que aún resuenan. Tras el golpe, la Junta Militar asumió el control, se disolvió el Congreso, se prohibieron los partidos políticos y comenzó una etapa de represión. Miles de chilenos fueron perseguidos, encarcelados o desaparecidos.
nos transformaron en esclavos. Esa es la primera consecuencia de la violencia que usó Augusto Pinochet, que fue dictador y ladrón. También tuve las experiencias en las protestas, grandes protestas que se hicieron en Santiago de Chile, donde a mí me persiguieron, fui detenido más de alguna vez, y bueno, muchas otras situaciones muy tristes, muy violentas, y también bastante peligrosas, porque en los tiempos de Pinochet uno corría el riesgo de que te maten, que te hagan desaparecer. El toque de queda era a las 6 de la tarde, y un día decían, ya, el toque de queda hoy va a ser a las 11 de la mañana o al mediodía. A mí me llamaba mucho la atención, y eso era porque después en la tarde trasladaban a prisioneros políticos desde Santiago hasta Punta Arenas, y de Punta Arenas hasta la isla Dawson. Entonces hacían toque de queda para que nadie se entere a qué personas llevaban presas. El régimen impulsó un nuevo modelo económico, inspirado en ideas neoliberales. Se privatizaron empresas estatales, se redujo el gasto público y se abrieron las puertas al mercado internacional. Chile comenzó a crecer, pero la desigualdad también aumentó. Organizaciones de derechos humanos, iglesias y familiares comenzaron a denunciar los abusos del régimen. La represión dejó más de 3.000 víctimas, entre desaparecidos y ejecutados, y miles de detenidos y exiliados. En 1988, Chile vivió un momento histórico. El plebiscito que decidiría la continuidad del régimen. Contra todo pronóstico, ganó el no, abriendo camino hacia la democracia. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. El 11 de marzo de 1990, la democracia volvió oficialmente a Chile, pero las huellas del pasado siguen presentes en la memoria colectiva. Yo soy hijo de la dictadura chilena, pero en mi caso no hubo silencio. Hubo memoria, hubo verdad, hubo historias dichas con la voz firme de quienes se negaron a olvidar. Crecí escuchando lo que los otros callaban, entendiendo desde niño que la justicia no es un lujo, sino una urgencia. A mí y a mi generación nos tocó nacer entre heridas abiertas, pero en mi caso esas heridas nunca se escondieron. Se nos enseñó a mirar de frente lo que pasó, a reconocer la violencia que marcó nuestro país y sobre todo a no aceptar jamás lo injusto como algo normal. Esa educación emocional y política me formó. Me hizo cargar no solo con la memoria, sino también con la responsabilidad de hacer algo con ella. Somos una generación que aprendió a cuestionar, a incomodar y a levantar la voz donde antes reinaba el miedo. Porque sí heredé algo de esos años oscuros. No fue el silencio, fue la convicción profunda de que la injusticia siempre se enfrenta y nunca se acomoda. Recordar este periodo no es solo mirar hacia atrás, sino comprender cómo el dolor, la resistencia y la esperanza moldearon al Chile de hoy. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique José Benavides, de Newton Morales Saavedra, soy Augusto, detenido. Soy madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro, detenida y desaparecida el 27 Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. No más desaparecido.